Muy, pero muy buenos días, mis queridos estudiantes. Bendiciones de lo alto. Feliz inicio de semana. Desde lo más profundo de mi corazón quiero desearles un feliz día del niño. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios les regale mucha sabiduría espiritual. Bueno, al iniciar esta semana, queridos estudiantes, lo primero que al iniciar la clase debemos observar atentamente la siguiente imagen. Esta imagen que vamos a observar es muy importante porque este proceso es continuación de la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior hablábamos de lo que era la tabulación, ¿verdad? Conocimos lo que fue el concepto de la tabulación y al mismo tiempo relacionamos por qué es importante la tabulación y alguna serie de características que ellos deben tener al momento de que usted organice la información o realice el proceso de la tabulación. Bueno, ¿qué es importante acá, mis queridos estudiantes? Es importante entonces recordar un poco acerca del proceso de la tabulación. Ya este concepto ya ustedes lo manejan, ya este concepto ustedes lo identifican, ya este concepto ustedes lo relacionan. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar los tipos de variables que se nos pueden presentar dentro de un proceso de tabulación. El primer tipo de variable que vamos a estudiar son las variables de tipo cualitativo. La tabulación de un carácter cualitativo es la más simple de todas. Como norma general, para construir una tabla de un carácter cualitativo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. La primera es que siempre debemos construir una tabla de frecuencia, ¿verdad? Dentro de esa tabla de frecuencia nosotros debemos ubicar o colocar los atributos, es decir, de lo que vamos a hablar o las cualidades que vamos a mencionar de cada persona o lo que queremos saber en términos generales. Y en la segunda columna de la frecuencia vamos a hacer lo que es el recuento de datos, es decir, vamos a organizar los datos. Recuerden ustedes que yo les decía en clases anteriores que al momento de organizar, realizar la tabulación, se deben utilizar líneas verticales y líneas diagonales y que además de eso lo debíamos organizar en grupos de 5 para una mejor comprensión y para un fácil conteo. Bueno, vamos entonces ahora a mirar el tipo de variable cuantitativo, la tabulación para variables cuantitativas. Dice, para realizar una tabulación de una variable cuantitativa se recomienda la siguiente disposición. En la primera columna se colocan los distintos valores ordenados de menor a mayor de la variable discreta. Recuerden ustedes que hablábamos de variables discretas, ¿verdad? En la segunda columna, los valores de la frecuencia absoluta, el recuento de datos, es decir, son los valores de las tabulaciones que ya tenemos como tal. Entonces, complementado a la clase anterior, tenemos ahora en esta clase que dentro de un proceso de tabulación se nos pueden presentar dos tipos de variables, cualitativa y cuantitativa. Cada tipo de variable se maneja o se organiza de forma diferente. Bueno, listo. Miren que aquí tenemos un ejemplo, lo que yo les decía, el recuento, el total, cómo se organizan los datos, cómo se tiene en cuenta todo el proceso de la tabulación. Y miren que siempre se hace en grupos de 5 para un fácil conteo. Y acá, mis queridos estudiantes, en la clase offline, les dejo este link para que en el link ustedes puedan ingresar. Ojo, aunque allí les hago la aclaración, aunque allí les estoy presentando un tipo de diagrama de líneas o de puntos, este tema recuerden que también está asociado o relacionado con la tabulación. ¿Por qué? Porque a partir de ese diagrama que yo les estoy compartiendo en el link, también se les puede pedir a ustedes o se tuvo que haber realizado primero un proceso de tabulación.
para aclararles esa parte que es muy importante. Y recuerden, mis queridos estudiantes, que me deben enviar las evidencias. Chicos, un placer haber estado con ustedes. Mil bendiciones. Nos vemos en una próxima ocasión.